Hola, hola, soy Debbie Miami y hoy desde Epcot empezamos la nueva saga de Halloween. Vamos a escuchar la historia de los más malvados de Disney, comenzando con la villana Maléfica, que va a estar en nuestro cuento. No te pierdas el pin y la caja mágica. Debbie Miami Club. En épocas de Halloween tenemos un pin de Es Epcot disfrazado de Mickey. La caja mágica. ¿Qué nos tiene hoy la caja mágica? ¿Qué son? Uno de Mickey. Para esto. Vamos a ver cómo queda. De Mickey. También tenemos el otro de Minnie. Vamos a ver cómo quedan. Maléfica. Maléfica es una hada buena, sí, joven y muy bella, con unas enormes alas de águila. Vive en el páramo, un reino fantástico adentro de un inmenso bosque, donde cuida de la armonía y belleza del lugar. ¿Por qué se vuelve mala? Porque no es invitada al bautizo de la princesa Aurora como las otras hadas, pero ella va a la reunión igual y maldice a la princesa diciendo que cuando cumpla 16 años y ese día se ponga el sol, se pinchará el dedo con una aguja de una rueca y morirá. Maléfica es considerada el personaje más malvado de Disney. Es siniestra y poderosa, tiene una gama de poderes y artefactos mágicos. La bola de cristal, donde crea los escenarios más malvados como la selva de espinas. Invoca rayos, envía nevadas, puede teletransportarse y cambiar de forma a la de un gigantesco dragón negro morado. La podés ver en la película La Bella Durmiente o Sleeping Beauty. Es el personaje más malvado de Disney. Hasta le crearon su propia película, Maléfica, pero eso es otra historia. De esta cajita ya saqué, porque era muy difícil y perdía mucho tiempo, a la villana con la que estamos hoy charlando y contando el cuento, que es a Maléfica. Y también la tenemos a Aurora. Si alguien no te invita a su reunión, yo digo que no hay que tomárselo algo tan personal, porque a veces no sabemos el por qué y hay cosas que no están dentro de nuestras posibilidades de cambiarlo. Eso ya sabemos de el capítulo, ¿no? De que hay cosas que sí podemos cambiar y cosas que no podemos cambiar. Entonces, la historia nos dice que tendríamos que preguntarle a la otra persona a veces, ¿por qué no? Y a veces es porque la otra persona no tiene el dinero suficiente, ¿no? Como para invitar a todos, ¿no? Y también puede pasar que la otra persona quiere estar solo con una cierta cantidad de gente con la cual se siente cómodo para charlar algunos temas y no con nosotros. Entonces, el dinero, el querer hablar cosas con otras personas que por ahí con nosotros no quiere charlar, todo eso es aceptable. Puede ser, como me pasó a mí en una de mis historias y cosas que me pasan, que invitando a una persona, se va a acordar esa persona y nos está mirando, la invité para una reunión en mi casa por el WhatsApp.
¿no? Entonces le digo, bueno, te invito para tal día, tal día a tal hora. Y ella me pone, oh, bueno, ok. Pero, ¿qué pasó? A los 2 minutos le escribo otra cosa que no tiene nada que ver, pero parecido. No, es a las 8:30. Y al rato, cuando leo lo que le había escrito a ella, me había equivocado porque la reunión era a las 6:30. Entonces tenía escrito el mensaje de reunión, el mensaje que había cambiado la hora. Entonces le dije, no, este mensaje no es para vos. Y ella en realidad, ¿qué pensó? Que no la había invitado. Porque pensó, este mensaje no es para vos. Después de la reunión, la llamo toda preocupada porque no vino, qué le había pasado. Le digo, escúchame, ¿qué pasó? Que no viniste. Y me dice, pero si vos me escribiste que este mensaje no era para mí. Yo le dije, no, el último, pero el primero de la invitación sí, el que no era para vos era la hora. Ay, me dice, yo pensé que era todo el mensaje, por eso no vine. Yo dije, bueno, qué lástima, te perdiste algo tan lindo, pero yo te invité. Sí, bueno, está bien, ya para la próxima lo vamos a tener más en cuenta lo que pasó, ¿no? Entonces ya me quedó a mí presente de que si yo invito a alguien y veo que no llega, preguntarle antes de que termine la reunión. Pero bueno, volviendo al tema, a veces te pueden no querer invitar porque la verdad no conocen tus gustos. ¿Qué significa? Sí, que por ahí ellos van a hacer algo que dicen, no, pero a él seguro que no le gusta, ¿para qué lo vamos a invitar? Y no te invitan. Pero también, bueno, primero está el error como me pasó a mí, puede estar lo del dinero, otra vez volvemos a decir, puede ser que no sean tus gustos, pero no te lo tomes personal. Y no hagas eso, ay, yo no voy a preguntar, yo no me interesa, la próxima vez yo no lo voy a invitar. No, porque si vos considerás a esa persona amigo, como vos crees que por eso, como no te invitó y como qué es lo que pasó, yo recomiendo siempre hablar y preguntarle, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no me invitaste? Y entonces, o ¿qué pasó que no me vas a invitar? Entonces esa persona, sí o sí, te va a decir, mira, no te invito por esto, y está en vos, ¿sí? En creerle o no a esa personita, ¿sí? O lo que cómo te lo está diciendo, vamos a decir la verdad, ¿no? ¿Cómo lo va diciendo? Porque ya depende de cómo te lo digan, con cómo vos sentís, depende si le vas a creer o no. Pero qué bueno es comentarle que vos querés saber el por qué, qué es lo que pasó. No te lo tomes personal, porque si realmente te contesta algo importante, por ahí no tenía cupo para invitar a tanta gente. Es razonable y va a elegir, como en este caso de Malévola, eligieron entre comillas a los más buenos, o en el caso de amigos pues a los que mejores se llevan, a los que les gusta más ese tipo de reuniones. Vamos a ser sinceros, si vos sentís que la respuesta que te da te gusta y la verdad decís, tienes razón, esto es así, ya está, seguimos, lo dejás pasar, pero si no, a veces te tenés que poner a pensar, si vos haces eso con él, cómo lo sentís como amigo y si vos lo harías o no lo harías, y si la respuesta no te gustó mucho, también pensar, me está diciendo algo falso, y pensar qué calidad de amigos querés tener o con qué calidad de persona querés estar. Familiares, no me meto en problemas familiares, pero no está mal siempre preguntar el por qué. Y otra vez, si alguien no te invita, bueno, decirle, está bien, nos veremos en otro momento, la próxima. Ah, pero esto es el final. Sí, si alguien te llega a decir, me está faltando un plastiquito, si alguien te llega a invitar a última hora, ahí pensalo si querés ir o no, porque por ahí fuiste lo último que le quedaba para invitar o porque se le fue a alguna otra personita, ¿no? Y bueno,
Yo opino que hemos terminado hermosas estatuillas con los brillitos. Se las acerco aquí más para que las vean. Bueno, no te lo tomes personal si alguien no te invita. Y bueno, llegamos al final. Tanto Halloween ya me mimeticé y Mini también está disfrazada para este Halloween. Espero que les haya gustado el contenido. Suscríbete, dame un like, compartilo y vamos a ver los bloopers. Esto va en el cuento, pero seguimos en el cuento. Qué mal. Menos mal que hay aire. No me estoy derritiendo. Vamos a empezar otra vez. Ay, ahora se fueron todos. Vamos, toma. Me despido de ustedes. Ay, me pica el ojo y me está saliendo mal porque estoy mirando para cualquier lado. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.